En este video conoceremos a detalle la pintura del artista neerlandés Frans Hals, titulada Joven sosteniendo una calavera, una verdadera obra de arte del pintor barroco. Te damos la bienvenida. Joven sosteniendo una calavera fue pintado por Frans Hals alrededor de 1626 a 1628. Hals, conocido por sus retratos llenos de vida y espontaneidad, aborda en esta pintura el tema de la vanitas, un género que reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Aunque Hals es más famoso por sus retratos grupales y sus escenas de género, la obra demuestra su habilidad en temas más sombríos. En la composición, Hals coloca a un joven en el centro de la imagen. Esta disposición frontal y la postura relajada del joven transmiten la sensación de intimidad y conexión inmediata con el espectador. La calavera, un símbolo clásico de la muerte, contrasta con la juventud y la vitalidad del modelo. La mano que sostiene la calavera y el brazo extendido del joven crean una diagonal que añade dinamismo a la composición, mientras que la expresión facial y la postura relajada del protagonista aportan una sensación de naturalidad y espontaneidad. Hals ilumina el rostro de las manos del joven con una luz clara y directa, lo que resalta sus formas y detalles. El fondo, más oscuro y neutro, añade profundidad, mientras que la calavera, iluminada de manera similar al rostro del joven, se convierte en un foco visual y simbólico. El joven, con su mirada directa y su expresión ligeramente burlona, parece desafiar al espectador y reflexionar sobre el significado de la calavera que sostiene. Esta combinación de vitalidad y memento mori es típica del género de la vanitas, que resalta la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos. La calavera, como símbolo de la muerte, contrasta con la juventud y vitalidad del modelo. El joven parece estar consciente de la paradoja que representa la vida en su plenitud frente a la inevitabilidad de la muerte. Hals, con su enfoque innovador y su capacidad para combinar el realismo con la expresividad, refleja estas preocupaciones en su obra. La pintura no solo es importante por su calidad artística, sino también por su interpretación de la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Joven sosteniendo una calavera data del año 1626 a 1628. Su autor es Frans Hals. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo barroco. Tiene una medida de 92.2 por 80.8 centímetros y se encuentra en la National Gallery de Londres, en Reino Unido. Coméntanos tu opinión acerca de la obra Joven sosteniendo una calavera y su relevancia en la historia del arte. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.